Bueno, vamos a continuar con la segunda charla de hoy. El doctor Víctor Hugo Cuéllar, él es neurólogo pediatra, es graduado de medicina por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, tiene la especialidad en pediatría, otorgada por el Hospital de Niños Dr. Mario Ortiz Suárez, tiene la subespecialidad en neurología pediátrica del Hospital Japonés, tiene un curso de autismo de la infancia a vida adulta en la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, y una certificación para diagnóstico de autismo por Universidad de Barcelona y Hospital Universitario de Mutua Terraza. Y también es formado en el electroencefalograma por Universidad Favaloro de Buenos Aires, Argentina. El doctor Cuéllar nos va a dar el tema abordaje del espectro autista. Adelante, doctor Cuéllar, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a los organizadores, a los residentes. Yo les voy a hablar en más generalidades de trastornos del espectro autista, más que el abordaje, ¿sí? Porque como van a poder apreciar, es multidisciplinario y se necesita la intervención de otro tipo de profesionales, no solamente la parte médica. Quería empezar como introducción con este pequeño cuadro que en realidad habla sobre los trastornos del neurodesarrollo de forma más amplia y que podemos ver que hay factores que van a intervenir en el desarrollo de los niños. Por una parte tenemos los endógenos, es decir, los que no podemos intervenir en ellos, y por otra parte los exógenos, que sí son de los que se interviene. Y bueno, en medio están los indeterminados, y en los endógenos obviamente tenemos la herencia genética y factores epigenéticos que son predisposición genética que se modifican de algún modo ya con la exposición al medio ambiente, y los exógenos que vendrían a ser pues los antecedentes prenatales, perinatales y los postnatales. Y bueno, y luego hay otros tipos de factores como los culturales, psicológicos y socioeconómicos, que ya va a depender obviamente de la familia y del entorno, que va a haber repercusión sobre el desarrollo de los niños. Y aquí en el hospital pues lo vemos todos los días, ¿no? Como por ejemplo la desnutrición sí es un factor muy importante a la hora del desarrollo motor, cognitivo, es decir, todo tipo de repercusiones sobre el desarrollo de los niños, ¿sí? Y bueno, lo que vamos a hablar puntualmente es de autismo. Entonces, como van a ver, en realidad, a lo largo de la historia se ha ido descartando algunas causas, o por lo menos lo que se pensaba, que como que en realidad no interviene mucho la parte exógena, sino que más bien los endógenos. Un poco de introducción, como vemos ya, muy difundidos signos de alarma para autismo, y quizá lo que más se conoce es algunas particularidades que tienen los niños en cuanto a jugar, a ordenar los objetos, ¿no? El típico, muy típico alineamiento de los objetos en el consultorio. Aquí seguimos viendo, ahí cómo alinean los juguetitos, las sillas, y aquí quizá incluso agrupando por colores y por tamaños los juguetes. Y bueno, entrando a la definición de autismo, que viene dado por el DSM, que es el Manual Estadística y Diagnóstico de la Sociedad Americana de Psiquiatría, en su versión 5, que es del año 2013, ya se actualizaron los criterios de autismo. Entonces, se determina que es un déficit persistente en la comunicación e interacción social, y por otro lado, patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses. Y esto es lo que vamos a estar desglosando en el transcurso de la charla. Ahí les muestro la fotito del DSM-5. Y un poco más de definición. Bueno, vendría a ser un desorden heterogéneo con gran diversidad clínica, heterogeneidad también etiológica, y como vamos a ver también casi al final de la presentación, hay muchos trastornos agregados o comorbilidades o condiciones que están asociadas. Y la conceptualización, como vimos, de los síntomas centrales han ido cambiando a lo largo de la historia, y a lo que tenemos ahora, que es la versión 5 del DSM.
Su prevalencia, en el 2017 la Organización Mundial de la Salud lo ponía en uno por cada 160 niños. Una relación hombre-mujer de 4:1, y su diagnóstico debe ser lo más precoz posible y específico, porque del tiempo, del momento de la intervención va a depender el pronóstico. Es decir, mientras antes y de forma intensiva hacemos una intervención multidisciplinaria, pues el pronóstico del niño va a ser mejor, con menos impacto. Y bueno, como estamos hablando de comunicación y de interacción social, tenemos que tener las definiciones más o menos claras, y tenemos que la comunicación es la acción consciente de, bueno, un flujo de comunicación de ida y vuelta entre una persona que emite la comunicación y un receptor. Y entonces las personas con autismo tienen fallos en este proceso, tanto al momento de emitir, de procesar, de emitir y la información, y también la tienen del otro lado, en captar la información, procesarla y entenderla. Y con sus características específicas en cada momento del desarrollo, desde que son muy pequeños, como un niño de 2 años o menos, hasta personas adultas, adolescentes o adultos como nosotros. Y bueno, las habilidades sociales son un conjunto de estrategias, de conductas, de normas no escritas, incluso podríamos decir, para interactuar con las personas, que ponen o determinan límites y un adecuado interactuar, tanto como para la convivencia, así como para intercambio de ideas, de conocimientos, el respeto, etc. Un poco de historia. Siempre es importante la historia porque como que deja conceptos más firmes en la memoria. Y podemos ver, por ejemplo, aquí en la década del 60, que fue cuando ya más o menos se revisaron unos estudios que se hicieron más o menos en la década del 20 al 40, sobre todo en Alemania y en Austria. Ya en Estados Unidos hubo personas que recopilaron la información y como que le dieron más forma, ¿no? Fue un poco difícil, precisamente por el origen de los primeros estudios que eran en alemán, pero hubo gente que pudo hacer revisiones. Y, por ejemplo, vemos que en la década del 60, ya en Estados Unidos se hablaba de 4.1 por 10.000. Esta señora es clave para entender el autismo porque precisamente en la década del 60 fue la que hizo los primeros estudios ya más estructurados. Y ya en la década del 70 ella mencionaba una estadística de 4.8 en 10.000. En Japón, bueno, vemos que va aumentando 13 por 10.000. Y como ven, en el Reino Unido, posteriormente ya en la década del 2000 en los Estados Unidos ya fue subiendo aparentemente a 34. En Europa ya también algunos otros estudios ya haciéndolo en comparación a 100. Y en México en el 2016 se hablaba de 1 por cada 15. La Organización Mundial de la Salud, como les hablé antes, 1 por cada 160. En nuestro hospital, por cada 28 niños, 1 tiene diagnóstico de autismo. Y la CDC menciona ya en este año, en marzo, que, miren esta locura, de 1 en 36 niños menores de 8 años. En algún momento incluso alguien mencionó por ahí una pandemia de autismo. Pero creo que lo importante del cuadro es por lo menos tener la curiosidad de por qué las cifras han ido en aumento. Y hay muchos factores para tomar en cuenta, como por ejemplo que ahora ya debido a que hay más difusión de información tanto en las familias como en el personal médico, por lo menos se tiene la sospecha de las personas con autismo y se los puede identificar. Antes todos iban al mismo lugar sin saber si era autismo o no. Y se hacen diagnósticos más específicos y no precisamente que los números estén aumentando como personas afectadas, sino que se están haciendo mejores diagnósticos. Y estos datos son de nuestro hospital. De la consulta externa vemos que el trastorno del espectro autista está en 4º lugar. Y de primero está la epilepsia. Luego están los trastornos del lenguaje, el retraso psicomotor y en 4º lugar el autismo. Ya hablamos de esto. Y bueno, entrando de lleno al diagnóstico que nos guiamos por los criterios clínicos del DSM-5, hay como que tres grupos de manifestaciones que tenemos que tener en cuenta.
Y en el inciso A vemos déficit persistentes en la comunicación social e interacción social. ¿Cómo se va a manifestar? Con déficit en la reciprocidad socioemocional, lo que le mencionaba de alteración en esa ida y vuelta de la información o del intercambio social. También va a haber un déficit en conductas comunicativas no verbales usadas en interacción social, que no verbal hace referencia a que las personas con autismo, lo que yo les digo a los papás, muchos vienen con la duda de, o el médico los manda con el componente de que no hay lenguaje desarrollado, o si está desarrollado no es lo suficiente, no es lo que le corresponde para la edad. Pero en realidad el lenguaje ya no es importante para la determinación de autismo, ¿sí? Ya no es un factor a tomar en cuenta. Sí puede ser una comorbilidad o puede ser un factor que agrava el componente de autismo y que hace diferente, más dificultoso el pronóstico, pero ya no es un factor diagnóstico. Por eso una persona con autismo también puede hablar muy bien, pero tiene dificultades para el uso del lenguaje. Y déficit para desarrollar, mantener y comprender relaciones interpersonales, que en los adultos o en los adolescentes se lo ven cuando son con capacidades buenas, que son funcionales, tienen lenguaje y tienen un grado de interacción social y de comunicativa, se lo ve como personas más bien raras, con dificultades para iniciar intercambios sociales o para sostenerlos, y son personas que tienen muchísimas dificultades, ¿sí? En cuanto a los patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses, también dependiendo de la edad van a haber manifestaciones, como vemos ahí en los pequeños dibujitos. Por ejemplo, los niños pequeños, su afición por las cosas que dan vueltas como los ventiladores, o un uso incorrecto de los cochecitos que más que en el uso correcto, en el uso funcional del juguete, solamente se enfocan en el hecho de rodar la ruedita, y ese no es un juego ni funcional ni correcto. O si no, lo que vimos al inicio, el alinear los juguetes, agruparlos por tamaños o por colores. Cuando ya son más grandes, se manifiestan con trastornos obsesivos compulsivos. Y algunos movimientos estereotipados, como el tan famoso aleteo, o hacer movimientos o juegos que no tienen un objetivo, que no son funcionales tampoco. Y bueno, y estos intereses tienen que estar altamente restringidos, obsesivos, que son anormales por su intensidad o foco, tanto que llegan a dificultar el vivir diario incluso. Hay ciertos intereses que son bastante limitantes. Y también la hiper o hiporreactividad sensorial o interés inusual en aspectos sensoriales del entorno. Esto hace referencia a que, por ejemplo, los niños pequeños tienen muchas dificultades cuando están expuestos a sonidos intensos, a los que no están acostumbrados, que pueden desencadenar berrinches y dificultar mucho el día en la casa, ¿sí? Porque reaccionan de una forma muy alterada. Y es un ejemplo claro de que no es solamente una afectación social y comunicativa, sino también sensitiva, ¿sí? Porque ellos captan el mundo de una forma diferente, manifestado del comportamiento social y comunicativo, y también del hecho de cómo reciben los estímulos, ya sean visuales, auditivos, táctiles, y tanto así que los niños incluso tienen muchos problemas con las texturas, tanto en la ropa como en la alimentación, que le hacen selectividad alimentaria que resulta muy difícil de manejar para los papás e incluso muy difícil para el pediatra de identificarlo y poder manejarlo. ¿Ven la etiqueta acá? Bien, suele dar muchos problemas a los papás durante mucho tiempo sin saber identificar cuál es la causa de la irritabilidad, ¿sí? Y un simple corte de etiqueta pues mejora muchísimas cosas. Y bueno, siguiendo con los criterios, los síntomas deben estar presentes en el periodo de desarrollo temprano, es decir, en los primeros periodos del desarrollo de los niños, y deben causar alteraciones clínicamente significativas. Ahora, si se desarrolla en algún momento fuera de la niñez, fuera de los primeros periodos de la infancia, pues podríamos estar pensando en otras condiciones, principalmente psiquiátricas, obviamente, ¿no? Y bueno, estas alteraciones no se explican mejor por la presencia de una discapacidad intelectual,
o un retraso global del desarrollo. ¿Sí? Y bueno, hay muchos mitos sobre quiénes tienen autismo y quiénes no, y Messi no es uno de ellos. Que quede claro. Y tampoco son genios, por eso lo ponía ahí Albert Einstein. ¿Sí? No es que sean genios. Muchas de las, eso se me estaba pasando, muchos de sus intereses inusuales son tan intensos que se hacen muy conocedores de una área o de un interés específico, que incluso Hans Asperger, que uno de los investigadores principales, les decía pequeños maestros, porque en esa área en particular se hacían demasiado buenos y que puede ser que en la otra hayan sido realmente malos, como por ejemplo, hay muchos que les gusta la historia, periodos específicos de la historia de la humanidad. He conocido niños que, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, saben todo en absoluto, saben todas las batallas, saben todos los frentes, todos los comandantes, etcétera, pero por ejemplo para lengua y para matemáticas son malísimos y necesitan profesores integradores, y eso no los hace genios. Y bueno, siempre acompañado del diagnóstico tiene que ir el grado o el nivel de autismo, que también está definido por el DSM, y va de nivel 1 al nivel 3, dependiendo del grado de ayuda que necesita el niño para interactuar, para la vida diaria. Y como les decía al principio, tanto el diagnóstico como el manejo es multidisciplinario. No solamente interviene la parte médica, sino que también está de por medio el psicólogo, el fonoaudiólogo, el psicopedagogo. También dependiendo del momento del desarrollo, para la intervención de estos profesionales, que se lo hacen en conjunto. Y dependiendo de las herramientas que tengan para determinar el diagnóstico más específico. ¿Sí? Y como les mencionaba, lo más importante son los criterios. ¿Sí? Si el profesional es hábil en la utilización de los criterios clínicos, se puede hacer un diagnóstico con los criterios. Pero dado el hecho de la complejidad de hacer un diagnóstico y la seriedad de un diagnóstico de este tipo, es que se utilizan herramientas estandarizadas, específicas para esta situación. Y hay test dirigidos, como por ejemplo el ADOS, el ADIERE, CARS, y MChat, que en realidad es un cribaje que se los voy a mostrar más adelante. ¿Sí? Y una evaluación completa debe incluir la evaluación médica previa, amplio y sustentado por paraclínicos, es decir, si es necesario estudios que descarten comorbilidades y otras causas orgánicas de los síntomas, que hasta enfermedades metabólicas podrían tener sintomatología similar a trastornos del espectro autista. Evaluación cognitiva completa, habilidades adaptativas del niño, estilo del aprendizaje, habilidades motrices y sensoriales, y patrones de interacción en el interior del hogar y su contexto sociocultural. Es decir, también una profesión que ya está habiendo cada vez más profesionales es en terapia ocupacional, que también interviene, que es muy importante, y fonoaudiología es fundamental. A pesar de que lo que dije, que el factor del lenguaje no es determinante, sí es muy importante. Porque no solamente es que, en el caso de que no tenga lenguaje, no solamente hacer terapia del lenguaje, sino que una vez adquirido, es enseñarle a utilizar su lenguaje. Hablando un poco de comorbilidades o de entidades asociadas al autismo, bueno, más o menos agrupándola por tipo de afectación, están las generales, médicas generales, el neurodesarrollo, las psiquiátricas y, bueno, la conducta. Entonces, como mencionábamos, en la parte médica, pues la epilepsia, hay series que mencionan un 30%, y hay otras que incluso dicen hasta un 70% de que en algún momento de la vida el paciente con autismo va a presentar algún tipo de crisis. Los gastrointestinales, bueno, es sabidísimo que hay muchos tipos de alergias que pueden tener las personas con trastornos del espectro autista, no solamente gastrointestinales, sino también respiratorias. Pero es muy importante hacer énfasis en las gastrointestinales, porque también tiene un objetivo tratamiento, que no todos son los que lo reciben el objetivo tratamiento, pero que sí puede haber repercusión sobre la conducta. La disregulación inmunológica, los trastornos del sueño son sumamente importantes, porque no es solamente que tiene que descansar, sino que es sabido que el sueño determina cosas como el aprendizaje. Y la terapia, el tratamiento está a base de aprendizaje, entonces es muy determinante. Y desgraciadamente la mayoría de los pacientes lo presentan desde muy pequeños. Y además que repercute sobre la calidad de vida de la familia, porque como son niños al cuidado de los padres, el sueño de los padres también está alterado,
y por lo tanto hay alteraciones familiares. Y bueno, los trastornos genéticos que también les voy a mencionar y les voy a mostrar algunos ejemplos. En cuanto al neurodesarrollo, pues muchísimos presentan discapacidad intelectual, lo que antes se denominaba retraso mental, que puede haber hasta un 70% en diferente grado. Los trastornos del lenguaje, que ya lo mencionamos, el TDAH, casi todos tienen TDAH, se ha identificado en algún momento. Los tics y también trastornos motores. Y comorbilidades psiquiátricas, en algún momento el paciente con autismo llega al psiquiatra, es norma. ¿En qué momento y en qué condición? Eso ya es más difícil de saberlo, pero llega al psiquiatra, ¿sí? Por las comorbilidades, ansiedad, depresión, que normalmente se manifiesta en la adolescencia, con trastornos del sueño, trastornos de alimentación, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos psicóticos, abuso de sustancias también puede haber, sobre todo tomando en cuenta el TDAH, el oposicionista desafiante, que hay quienes niegan la existencia de la entidad, pero desde el punto de vista en el que nos hemos formado, pues sí, es real, y entre otros. Un listado de algunas otras entidades asociadas como las cromosomopatías, el X frágil, la lesión 15q12, la trisomía 21, entre otros, no son los únicos. Y cada vez más la parte genética está haciendo mucho más aporte en cuanto a etiología del trastorno del espectro autista. Síndromes neurocutáneos, que hay una residente que está haciendo algún estudio en relación a síndromes neurocutáneos de forma general. Enfermedades metabólicas, hemos visto pacientes que tenía su trastorno del neurodesarrollo, no precisamente autismo inicialmente, pero sí llegamos a sospechar una mucopolisacaridosis de algún tipo, no recuerdo del tipo, es síndrome de San Filipo, yo no recuerdo cuál es el tipo de mucopolisacaridosis, pero tiene una similitud que podría confundirse en sus inicios con trastorno del espectro autista, y por lo menos da el pie de inicio para estudiar la condición y saber ante qué estamos puntualmente. Las infecciones perinatales son muy importantes, las infecciones tipo TORCH, enfermedades heredodegenerativas, como la distrofia muscular, síndromes epilépticos, lo que mencionaba la doctora, el síndrome de Landau-Kleffner, precisamente que se manifiesta como una afasia progresiva asociado con las crisis, y que puede simular un autismo que lo tuvimos, tenemos una paciente, bueno, el síndrome de West y el Lennox-Gastaut famoso. Estas personas son muy importantes en la historia del autismo. Hans Asperger, que es este de acá, austriaco, y Leo Kanner. Leo Kanner migró a Estados Unidos, mientras que Hans Asperger se quedó en Austria, en pleno Segunda Guerra Mundial. El consultorio de Hans Asperger se quemó, así que se perdió mucha de la información que él ya había tenido, pero de todos modos, la información de ambos llegó a manos de Lorna Wing, una señora el profesor Mercado. Y bueno, un cuadrito pequeño, más o menos como resumen, en cuanto a causas neuropsicológicas y genéticas que van a intervenir para dar como resultado los trastornos del espectro autista, ¿sí? Se han ido descartando a lo largo del tiempo la causa psicológica. Se hablaba de que los padres eran los culpables muchas veces de que los niños tengan autismo. Se hablaba de cosas tan absurdas como las madres heladeras, es decir, madres frías que por no haber un apego correcto con el niño iba a terminar como un autismo. Entraba de paso el psicoanálisis, pero en realidad ya todo eso se ha ido descartando y es totalmente funcionamiento biológico cerebral que tiene repercusión sobre la conducta. Aquí unos ejemplos de síndromes genéticos. El síndrome de Williams, Sotos, Cornelia de Lange, Smith-Magendis, Joubert, Moebius, que este niño de acá es nuestro paciente, un síndrome de Moebius, el síndrome de displasia septóptica, entre otros, el X frágil de nuevo, y este es un casito interesante que lo tengo acá, porque él tenía muchas comorbilidades. No sé si se aprecia, pero tiene aquí unas lesiones pequeñitas alrededor de la nariz, que parecen pecas, pero no lo son. Y viene a ser un síndrome epiléptico también. ¿Ya? Y tiene un déficit intelectual, el niño tiene un TDAH, bueno, el trastorno bipolar
lo mandamos con psiquiatría para que lo determine, y sí tenía una epilepsia, y viene a hacer una esclerosis, no es una esclerosis mesiánica, perdón, una esclerosis tuberosa, perdón, sí. Entonces es un síndrome lleno de cosas, y es un síndrome neurocutáneo. Este es un estudio, ¿de qué año? 2020 me parece que es, que ya en un hospital muy importante en España ya se venía identificando genes asociados con autismo. Este es el artículo, si quieren le sacan fotito para luego buscarlo. Es del año 2020, así que es muy útil aún. Y en cuanto a etiología, bueno, aún no se ha podido establecer un modelo que explique el autismo. Realmente hay alteraciones genéticas asociadas, así como factores epigenéticos que habíamos mencionado al principio, y ambientales involucrados. Lo que sí se sabe es que hay una conectividad neuronal atípica, más que por una alteración de áreas puntuales, y eso se sabe con estudios de neuroimagen que, bueno, cada vez son tecnológicamente más avanzadas y se pueden ver cosas. Alteraciones neuroquímicas relacionadas con el autismo, elevación en los niveles periféricos de serotonina, una reducción del GABA y bueno, el papel que cumplen la oxitocina y la vasopresina en la génesis de esta condición está en relación de que estas hormonas están relacionadas con las conductas sociales y el vínculo. Entonces, es por eso que se deduce que podrían estar involucradas. Un alto grado de heterogeneidad, es decir, que un caso al otro puede resultar muy diferente. Es muy complicado porque así como hay personas muy funcionales que pasan desapercibidas y que su diagnóstico se le hace cuando son adolescentes y adultos, hasta niños muy pequeños, de no sé, 18 meses, que ya tienen alteraciones conductuales que pueden ser sospechosas, pero aún más en ese grupo de niños resulta más difícil el diagnóstico. Y bueno, este punto es importante. Andrew Wakefield, un médico británico, en la década del 90 hizo un estudio que resultó ser un fraude científico, en el que atribuía que la vacuna triple viral era la causante del autismo, quizá ahí patrocinado por algún laboratorio, pero que en el año 2014 se hizo un metaanálisis que incluyó 1.250.000 niños que habían recibido la vacuna y que se descartó esta posibilidad. Este es el artículo del estafador, que también lo pueden buscar por ahí para instruirse, ¿sí? Que también existen estas cosas a nivel de la ciencia. Y bueno, aunque no se reconocen causas específicas de los trastornos del espectro autista, varios factores de riesgo sí se han identificado. Factores de riesgo genético hasta un 30%. Es importantísimo en la consulta que hacemos nosotros los antecedentes familiares muy direccionados hacia enfermedad mental. ¿Sí? A los papás les preguntamos si hay personas puntualmente que se han ido con psicología, con psiquiatría o con neurología por algún motivo. ¿Sí? Las enfermedades psiquiátricas tienen muchísima carga genética como el cáncer, como las enfermedades, no sé, cardíacas, como cualquier otra. Y es muy importante en el interrogatorio saber si hay antecedentes de enfermedad mental, de epilepsia, de trastornos del neurodesarrollo, algún tipo de discapacidad. Los factores de riesgo prenatales, que ya los mencionamos, es importante saber si ha habido problemas en el transcurso del embarazo, amenazas de pérdida, alguna exposición a tóxico, madres que hayan, no sé, recibido tratamiento por epilepsia. Es sabido que el ácido valproico tiene su componente de mucha relación con el autismo ya estudiado, por eso está contraindicado durante el embarazo. También una relación con la diabetes gestacional, edad materna y paterna mayor a los 30 años, sobre todo la edad paterna es muy importante, ¿sí? Cuando sobrepasan los 40 años, pues ya es un factor de riesgo muy importante. Y bueno, lo que dijimos en cuanto a las dificultades en el embarazo y uso de medicación como el ácido valproico, y bueno, lo que puede conllevar a que haya habido sufrimiento fetal o un grado de encefalopatía hipóxico-isquémica. El tratamiento. Hay que tener claro que es multidisciplinario, ¿sí? Y más bien la parte médica, la parte de utilización de medicamentos, comparándola con la terapéutica conductual, cognitiva, es mucho más pequeña.
no hay un tratamiento específico para las manifestaciones centrales del autismo. No hay un medicamento que actúe en la capacidad social o comunicativa. Lo que se medica son las posibles comorbilidades, como vimos, sobre todo las psiquiátricas, ¿sí? Pero aún no hay un medicamento para tratar autismo. Entonces, el principal pilar del tratamiento es la terapia, es la intervención conductual, es la modificación de las manifestaciones que tienen por medio de la terapia. Entonces, lo que se hace es entrenamiento en las habilidades sociales para lograr establecer interacciones interpersonales más efectivas, terapia cognitivo-conductual para mejorar el manejo del estrés relacionado con la ansiedad o las emociones incontroladas, por ejemplo, y lo que les decía, que la terapia farmacológica para el tratamiento de los trastornos que puedan coexistir, como por ejemplo el depresivo o el trastorno de ansiedad. La terapia ocupacional y la terapia física también es muy importante. Y bueno, el entrenamiento de la familia es importantísimo y el apoyo familiar en sí. Sí, esta chica se dice que tenía autismo, pero no lo sé. No, algunas conductas quizás sí, con su obsesión, ¿no? del medio ambiente y todo por lo que se hizo conocida. Y bueno, el objetivo del tratamiento tiene que ser lo más precoz posible, mientras más pequeño mejor. Lo que le digo a los papás también es que no siempre, es más, la mayoría de las veces no se van con un diagnóstico en la primera consulta, sino más bien con una orientación de cuál es la ruta que deben tomar, ¿sí? En cuanto a diagnósticos, a posible realización de estudios para descartar alguna otra entidad. Entonces, tiene que ser una intervención precoz porque es lo que va a dar mejores resultados. ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? Y bueno, y en cuanto a los tratamientos conductuales, hay muchas estrategias que conocen los terapeutas y bueno, llevan estos nombres y tienen diferentes características en base, mejor dicho, se determina su utilización en base a las características del niño. La edad, el grado que tiene de integración, no sé, en la vida de la familia, si tiene lenguaje o no, el grado de inteligencia, y son diferentes estrategias, quizá la más conocida actualmente en niños pequeños es Stitch. Y el tratamiento médico, el objetivo es mejorar las conductas indeseables o los aspectos cognitivos que no han sido totalmente controlados con el abordaje terapéutico y mejorar la calidad de vida del niño y de la familia, lo que les mencionaba. Y dado el hecho de que los más comunes es el TDAH, pues el metilfenidato lo utilizamos de verdad que bastante en los niños con autismo, pero repito que no es el tratamiento del autismo, sino que de sus comorbilidades, de una de sus manifestaciones. Bueno, y el haloperidol y la risperidona, en algunos también lo llegamos a utilizar. El MChat es algo que tienen que conocer si están involucrados o les interesa la temática de autismo. No es diagnóstico. MChat es un cuestionario para padres, se les entrega una hojita, número de preguntas a los papás, y los papás responden con sí o no. Y son preguntas tales como, si por ejemplo aquí la segunda, por ejemplo, ¿alguna vez se ha preguntado si su hijo es sordo o no? Pero porque existe precisamente la peculiaridad que antes de los 2 años o cuando el niño está en la edad de adquirir el lenguaje, el niño no responde al nombre. Y eso ya nos da una sospecha, reuniéndolo con las demás manifestaciones, de que si estamos ante un niño con autismo. Y bueno, es una lista larga, no la voy a leer todas, pero sí tienen que conocerlo. Y es muy útil en la consulta del primer nivel, porque por lo menos nos ayuda a tener una sospecha justificada para poder mandar al especialista. Unas palabritas de Hans Asperger. Estamos convencidos, por tanto, ya estoy terminando por si acaso, de que las personas autistas, bueno, que ya no les gusta que se le diga ni ellos ni las familias que se le digan autistas, sino personas con autismo, tienen su lugar en el organismo de la comunidad social, cumplen bien su papel, quizá mejor que lo que cualquier otro podría hacerlo, y estamos hablando de personas que en su infancia tuvieron las mayores dificultades y causaron indecibles preocupaciones a sus cuidadores. Lorna Wing, psiquiatra, Hans Asperger, pediatra, y Leo Kanner, psiquiatra. Un poco de bibliografía y mi pequeña familia. Muchas gracias.
Gracias, doctor, por su brillante exposición. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor Cuéllar, por favor? ¿Está todo claro? Tenemos una pregunta en el chat. ¿Qué dice? Doctor, muchas gracias por su exposición. Como médico general, ¿cuál es, si sospecho de un paciente con autismo, a dónde debo dirigirlo primero? Un paciente con autismo, ¿a dónde debe dirigirse primero? Dice. Bueno, en realidad el niño con la sospecha de autismo puede partir desde muchos profesionales, ¿sí? Desde la perspectiva personal de la consulta diaria, pues hay niños que llegan del pediatra, del psicólogo, del fonoaudiólogo, del psiquiatra a veces, o directamente los padres ven signos que le llaman la atención en la casa y buscan información, ahora con tanta información en redes sociales, internet, como que ellos son más direccionados para la consulta y eso nos favorece muchísimo porque vienen muchos de ellos ya leídos y incluso, incluso ya algunos de ellos como que preparados para un posible diagnóstico. Creo que con eso respondo la pregunta de a dónde deben acudir primero, ¿no? Con un profesional que esté relacionado con el desarrollo de los niños. Un pediatra, un psicólogo, incluso a veces fisioterapeutas tienen muy buenas ideas de los trastornos del neurodesarrollo. Y el objetivo de esta charla es para que los médicos, ustedes sobre todo los pediatras, tengan muchas herramientas para sospechar autismo, ¿sí? Y hay signos de alarma, hay formas en las que pueden direccionar mejor la sospecha, como el MChat, y bueno, y derivarlo al especialista, en este caso neuropediatría. Hay psicólogos muy bien formados en autismo, cada vez hay gente que se está preparando más en todo esto. Y transmito la pregunta de la doctora, que ella dice, ¿cuándo sospechar de que más bien sea un trastorno metabólico que esté empezando con signos de autismo? Bueno, va a depender de muchos factores. Los antecedentes son muy importantes. Desde el peso del niño, porque un niño de bajo peso podría sembrarnos la sospecha de que algo va mal, pero siempre intentando reunir todo lo que sospechamos. O sea, un niño de bajo peso, no sé, que haya tenido dificultades en la ganancia de peso al inicio, y idas a la emergencia por fiebre o por vómitos, por diarrea, idas a la emergencia de forma recurrente, un retraso en el lenguaje, nos puede hacer pensar en que algo está mal en el niño y, por ejemplo, un hemograma o una función renal o hepática alterada nos podría direccionar hacia una sospecha de una condición metabólica que tiene repercusiones generalmente multisistémicas, pero también sobre el neurodesarrollo. Simplemente mencionar el ejemplo que se me quedó clarito. El síndrome de San Filipo, que es mucopolisacaridosis tipo 5, creo, si no estoy mal. Tiene manifestaciones que pueden como que simular manifestaciones de autismo. En la anterior clasificación del autismo estaba incluido el síndrome de Rett, que es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta con retraso del desarrollo en todas sus áreas, del lenguaje, motoras, característica por una microcefalia y algunos movimientos anormales, ¿sí? Que es puramente genético y ya se la sacó de la clasificación del autismo porque ya no corresponde, simplemente tiene algunas manifestaciones de autismo, pero si tenemos la habilidad de reunir todos estos factores que les acabo de mencionar, más bien con la sospecha de autismo que pudo haber llegado nos podemos direccionar hacia un síndrome de Rett, que es un diagnóstico mucho más igual o más difícil. ¿Respondido? Más o menos. La piel es importante, importantísima la piel. A los pacientes con sospecha de autismo, obviamente con presencia de los papás, los revisamos de punta a punta, si es preciso desnudos, para ver si hay algo que nos llama la atención. Sí.
Bueno, así como para niños con trastorno del neurodesarrollo y niños que son neurotípicos o normales, todo en exceso va a resultar dañino. Si se usa de modo correcto para ambos grupos, puede resultar beneficioso. Hay apps dirigidas a personas con autismo que resultan muy útiles. Hay una herramienta que utilizan los terapeutas que son los pictogramas, con lo cual los niños pueden aprender muchísimas habilidades, incluso lenguaje, que están incluidos en las apps. Hay muchas apps que tienen la posibilidad de manejo, apoyo en el manejo de autismo. Yo tenía unas 2 simplemente para comprobarlo. Muchas son muy buenas. Pero ampliando un poco más la respuesta, el exceso de las pantallas puede estar asociado o puede desencadenar un trastorno del sueño, ¿no? Si la utilización de las pantallas nosotros mismos lo sabemos, que hasta tardes horas de la noche pues nos quita el sueño y va a dificultar la conciliación del sueño, quizá incluso el mantenimiento, vamos a estar cansados, con cefalea, qué sé yo. Imagínense un niño que no puede transmitir bien lo que siente y sus ideas. Despertar cansado, despertar con cefalea, ¿no es cierto? Va a ser una situación mucho más difícil quizá de manejar. Entonces, hay que medir la utilidad de las pantallas, incluso como medida terapéutica. No solamente en los niños con autismo, sino también los que no tienen ningún compromiso. Tiene su afectación, claro que sí. Todo exceso. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Cuellar. Vamos al receso. 10 minutos, por favor, puntuales para seguir y respetar el horario. Gracias.